Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C121, 121 cosecha. Quinta actualización, _1. Capítulo 121 cosecha. Quinta actualización, _1. El arte de dibujar sangre podía extraer la sangre de bestias monstruosas que habían muerto recientemente. El demonio lobo de garra partida yacía en el suelo, cubierto de heridas, con sangre fresca fluyendo de sus heridas. Sin embargo, en cuestión de momentos, se solidificó. Por tanto, no fue posible obtener sangre de monstruo por medios normales. Mohua señaló el vaso cardíaco de Split Claw y le dijo a Dao, haz una incisión aquí. Dao no entendió por qué, pero aún así sacó su espada y apuñaló el vaso cardíaco de Split Claw. El cuerpo de la garra partida era duro y Dao necesitó varias puñaladas para hacer una pequeña incisión. Mohua colocó una botella de jade en la incisión, luego apoyó su palma cerca del vaso cardíaco de Split Claw, sintiendo la sangre aún vibrante del monstruo fluyendo debajo del pelaje. Luego activó su sentido divino de acuerdo con los puntos clave del arte de dibujo de sangre, llevando la sangre del monstruo a la botella de jade. Estas botellas de jade estaban hechas de jade especial, no particularmente precioso, pero podían preservar la energía espiritual y también evitar que la sangre del monstruo se estropeara durante un periodo de tiempo. La botella de jade en la mano de Mohua se usó originalmente para contener tinta espiritual. Una vez agotada la tinta, Mohua reutilizó la botella. Mohua usó el arte de dibujar sangre para dibujar la sangre del monstruo en la botella de jade. Al poco tiempo, la botella de jade que tenía en la mano estaba llena. Mohua lo selló y luego lo cambió por otra botella. De esta manera, Mohua sacó continuamente 10 botellas de sangre de monstruo antes de detenerse. Quedaba muy poca sangre en los vasos sanguíneos de la garra partida, y poco a poco se fue enfriando y fluyendo más lentamente, disminuyendo enormemente su utilidad, por lo que no fue necesario seguir extrayéndola. El uso del sentido divino consumió bastante energía de Mohua, aproximadamente equivalente a pintar una formación con 7 u 8 patrones de formación. Para un cultivador promedio, esto podría ser una carga sustancial, pero para Mohua, un maestro de formación, realmente no fue mucho. Mohua se sentó a meditar para recuperar un poco del sentido divino. Al mirar las 10 botellas de sangre monstruosa en la bolsa de almacenamiento, Mohua no pudo evitar revelar una sonrisa. Esta sangre monstruosa fue suficiente para que Mohua pintara bastantes formaciones. Dao y los otros dos examinaron con curiosidad las botellas de jade y no pudieron evitar mirar a Mohua. Xiao no pudo evitar decir, ¿es útil esta sangre? Sí, se utiliza para formaciones de dibujo. ¿Podemos ayudarte a recolectar sangre de monstruo? Necesitas usar el arte de dibujar sangre para hacerlo. Mohua explicó brevemente cómo utilizar el arte del dibujo de sangre. Dao y los demás escucharon confundidos y finalmente decidieron darse por vencidos. Mohua, realmente sabes mucho, Xuangu elogió, y Dao y Xiao asintieron en señal de acuerdo. Mohua dijo con una sonrisa, lo sabrás si lees más libros. Mohua guardó la sangre del monstruo y luego dijo, entonces, ¿qué debemos hacer con esta bestia monstruosa? Dao y los demás se animaron de emoción. Esta fue la primera vez que mataron a una bestia monstruosa por su cuenta y pudieron vender sus partes. Aunque fue principalmente gracias a las formaciones de Mohua, todavía estaban muy contentos. Necesitamos desollarlo, despojarnos de los huesos, cortarnos los dientes y las garras, y también conseguir el corazón, los vasos y los órganos internos. Xuangu enumeró estas tareas una por una a Mohua. Mohua se rascó la cabeza, estos asuntos realmente no sabía cómo manejarlos. Dao dijo, ve a jugar cerca, no te alejes. Terminaremos de desnudar a esta bestia monstruosa y luego regresaremos juntos. Entonces Dao y los demás se arremangaron, sacaron las espadas Pu y comenzaron a desollar a la bestia monstruosa, extrayendo otros materiales valiosos. 2 horas antes, la garra partida que brillaba ferozmente ahora estaba muerta de una manera espantosa. Mohua no sentía simpatía por ello,
porque si no fuera la bestia monstruosa la que había muerto, podrían ser ellos los que estaban siendo desmembrados ahora. Esta bestia monstruosa tenía saliva asquerosa y parecida a la de un pez. Probablemente ya había matado a no pocos cazadores de monstruos. Mientras Dao y los demás desollaban a la bestia monstruosa, Mohua deambulaba, mirando las montañas, los árboles, el agua y conociendo el entorno de la gran montaña negra. Esta fue la primera vez que ingresó a Big Black Mountain. Por la mañana, cuando subió a la montaña, se sintió un poco nervioso y comedido. Pero después de pasar medio día aquí y haber diseñado y matado una garra dividida, además de adquirir sangre de monstruo, su mentalidad se volvió mucho más serena. El proceso de caza de las bestias monstruosas generalmente se realizó según el plan de Mohua. La estrategia requirió atención y paciencia, pero fue simple y eficiente, maximizando la seguridad y el rendimiento. Después, solo necesitaban hacer pequeños ajustes para diferentes bestias monstruosas. De esta manera, aunque Mohua no era un cultivador de cuerpos, podía participar en la caza de monstruos y cazar diferentes monstruos para aprovechar su variada sangre de monstruo de los 5 elementos. Una vez que Dao y los otros dos terminaron de desollar la garra partida, llamaron a Mohua y abandonaron la gran montaña negra. Entraron a la montaña por la mañana, cazaron al mediodía y partieron al anochecer. En menos de un día, los 4 habían cazado una bestia monstruosa de rango 1 de fase intermedia. Si no fuera por las abultadas bolsas de almacenamiento llenas de piel y garras de la garra partida, Dao y los demás creerían que están soñando. Luego, fueron a Market Town para vender los materiales de Split Claw. Las garras partidas eran bestias monstruosas comunes, no demasiado caras, pero tampoco difíciles de vender. Después de regatear un poco, los vendieron por un total de más de 80 piedras espirituales. Después de deducir los costos de la pintura de formación de Mohua y la activación de la formación, cada persona dividió 12 piedras espirituales. Sosteniendo las pesadas piedras espirituales en sus manos, Dao y los demás parecían atónitos. Esta fue la primera vez en sus vidas que los 3 ganaron tantas piedras espirituales. Mohua estaba acostumbrado a esto, pero ver la emoción de Dao y los demás lo hizo muy feliz. Dao dijo, Mohua, te lo debemos, lo que quieras comer, depende de nosotros. Así es, te estamos tratando. Xuanru y Xiao asintieron en señal de acuerdo. No es necesario, también se lo debo a tu ayuda. Mohua agitó su mano, guarda las piedras espirituales por ahora, vayamos juntos a las montañas en otro momento cuando seamos libres. Las bestias monstruosas tenían cuerpos físicos fuertes y su I de sangre se recuperó rápidamente, y aunque Mohua podía usar una formación para causarles heridas graves, o incluso cerca de la muerte, no estaba seguro de que fuera fatal. No era un cultivador de cuerpos y no era hábil en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que necesitaba que Dao y los demás lo ayudaran a terminar el trabajo. Aunque había aprendido el paso del agua y podía enredarse con las bestias monstruosas, no había necesidad de correr ese riesgo. Al fin y al cabo, incluso los buenos nadadores pueden ahogarse, el exceso de confianza tarde o temprano provoca una caída. Después de vender la bestia monstruosa y dividir las piedras espirituales, miraron hacia arriba para ver las luces brillantes en las calles. Las calles nocturnas se estaban animando. Mohua había estado ocupado pintando formaciones y practicando hechizos, y había pasado mucho tiempo desde que salió. Lo mismo ocurrió con el trío. Desde que se convirtieron en Monster Hunters, se sentía como si una piedra pesada presionara sus hombros, haciéndolos sombríos. Ahora que habían cazado a una bestia monstruosa, todos respiraron aliviados, sintiéndose mucho más ligeros, y pasearon por la calle para disfrutar de la novedosa y bulliciosa escena antes de separarse para volver a casa. En su camino, Xiao preguntó, ¿qué debemos hacer con estas piedras espirituales? Después de pensarlo un poco, Xuanru dijo, quiero dárselos a mamá. Los 3 guardaron silencio y luego juntaron sus piedras espirituales, un total de más de 30. Cuando llegaron a casa ya era un poco tarde, la tía Meng estaba calentando la comida y al verlos no pudo evitar quejarse. Durante todo el día no supe a dónde había salido corriendo, ni siquiera me molesté en comer, lo he recalentado varias veces. Dao le entregó la bolsa de almacenamiento. La tía Meng lo tomó, sintiendo su sorprendente peso, y preguntó confundida, ¿qué es esto? Al abrirlo, encontró más de 30 piedras espirituales brillantes. La tía Men quedó desconcertada. Mamá,
Ganamos estas piedras espirituales de Monster Hunting, por favor tómalas, dijeron. La tía Meng tardó un momento en recuperar el sentido común, al mirar a los 3 niños que habían crecido ante sus ojos, sus lágrimas brotaron en un instante. Se sintió satisfecha, quería sonreír, pero las lágrimas aún corrían por su rostro. Había derramado muchas lágrimas en su vida, todas saladas y amargas, pero las de hoy eran lágrimas de alegría. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C122. 122 Padre e Hijo, primera actualización, _1. Capítulo 122 Padre e Hijo, primera actualización, _1. Después, cada vez que Dao y sus 2 compañeros tenían tiempo libre, Mohua los acompañaba a las montañas para cazar bestias monstruosas usando formaciones trampa. Dividirían las piedras espirituales después de matar a las bestias monstruosas, y Mohua también podría extraer sangre monstruosa. Aunque Dao y los demás estaban felices, también estaban algo preocupados y le dijeron a Mohua: si hacemos esto, matando solo a bestias monstruosas gravemente heridas y no enfrentándolas de frente, ¿no se debilitarán cada vez más nuestras habilidades taoístas? Mohua respondió: esto se llama fomentar la guerra a través de la guerra. Primero, caza bestias monstruosas y gana piedras espirituales, luego cría tu cultivo. Una vez que tu cultivo sea superior, no será demasiado tarde para considerar confrontaciones frontales. Mohua los miró y dijo: todavía somos jóvenes y luchar con Monster Beasts es inherentemente desventajoso para nosotros. Si no pensamos en tácticas, solo podemos terminar muertos. Dao y sus compañeros asintieron una y otra vez en señal de acuerdo. Así, los 3 siguieron los métodos diseñados por Mohua para la caza de monstruos, volviéndose más familiares y más sincronizados con el tiempo. Al enfrentarse a las bestias monstruosas, ya no perdieron la compostura por miedo como antes. Sin embargo, después de matar a varias bestias monstruosas, algo inesperado aún sucedió. Un día, rodearon a un perro escupidor de fuego tan alto como un hombre, con la lengua y los ojos rojos. Después de una docena de intercambios, el perro escupidor de fuego recibió un golpe de la espada de Xuanbu, pero encontró una abertura, un destello de su figura, y escapó del cerco de Dao y sus compañeros. Este perro escupidor de fuego estaba en la cima de la fase media de las bestias monstruosas y estaba cerca de la fase posterior, por lo que el daño causado por la formación de fuego de la tierra no fue tan severo en él como lo fue en otras bestias monstruosas. Después de escapar a 3 metros de distancia, el perro escupidor de fuego miró con ojos rojos, aparentemente comprometido a recordar a Dao y sus compañeros, y luego se giró para irse. A mitad de camino, su nariz se movió y de repente notó que Mohua se escondía detrás de algunas rocas cercanas. Con el refinamiento de I de Mohua en la 5ª capa, su nivel de cultivo no era alto y su I de sangre era débil. Los ojos del perro escupidor de fuego ardían de luz roja, y su boca con colmillos exponía su saliva goteante, que apestaba a sangre. Giró y cargó directamente hacia Mohua. Dao gritó urgentemente: Mohua, corre. Mohua se congeló por un momento. Pero el perro escupidor de fuego ya había dado vueltas detrás de él, con sus mandíbulas abiertas mordiendo ferozmente. En los ojos del perro escupidor de fuego había un brillo cruel y excitado, pero cuando sus mandíbulas se cerraron, no probó ni la sangre dulce ni la carne deliciosa que esperaba. Había mordido el aire vacío. Mohua ya estaba parado a una docena de pies de distancia, luciendo algo tenso, pero no en pánico. El perro escupidor de fuego tenía una expresión desconcertada porque no podía entender cómo el joven cultivador había evadido su ataque. Dao y sus compañeros soltaron un fuerte grito mientras corrían desde lejos. El perro escupidor de fuego, con una mirada desdeñosa en sus ojos, saltó y cargó hacia Mohua con una velocidad aún mayor. Estaba a solo 10 pies de distancia y lo cubrió en un instante. Sus garras arremetieron contra los signos vitales de Mohua y, a sus ojos, el joven cultivador no tenía dónde esquivar. Sin embargo, Mohua retrocedió un paso sin previo aviso, con el cuerpo ligero y sereno, evitando fácilmente el deslizamiento. El perro escupidor de fuego quedó momentáneamente aturdido mientras Mohua aprovechaba la oportunidad para retirarse otros 30 pies, con la mirada tranquila e incluso un poco burlona. Este rastro de burla enfureció al perro escupidor de fuego, sus ojos brillaron rojos y su pelaje se volvió carmesí hasta que las llamas ardieron alrededor de su cuerpo.
Cuando el perro escupidor de fuego estaba verdaderamente enfurecido, todo su cuerpo se encendía con llamas. Nue vine. Dao y sus compañeros estaban a mitad de camino cuando vieron esto y se sorprendieron. El enfurecido perro escupidor de fuego, como un incendio, cargó directamente contra Mohua a mayor velocidad, y también estaba impregnado de un furioso poder demoníaco. Este tipo de llama, moldeada por el poder demoníaco de las bestias monstruosas, podría erosionar la carne de un cultivador, quemar el poder espiritual de un cultivador e incluso destruir los meridianos de un cultivador. Una vez que entraba al cuerpo, era difícil erradicarlo. La expresión de Mohua también se volvió seria cuando llevó su sentido divino al límite, percibiendo la trayectoria del perro escupidor de fuego, mientras simultáneamente estimulaba su poder espiritual, realizando el paso de agua. Por cada paso que avanzaba el perro escupidor de fuego, Mohua retrocedía un paso. Con cada ataque que realizaba el perro escupidor de fuego, Mohua lograba escapar por un pelo, su forma fluía como el agua, etérea y esquiva. Después de varios ataques, Mohua parecía estar en grave peligro, pero salió ileso. Dao y sus compañeros observaron con el corazón latiendo y la boca abierta. ¿Qué clase de técnica de movimiento era esta? Volviendo a la realidad, los tres se dirigieron inmediatamente hacia Mohua. Después de varios ataques fallidos, y al ver que Dao y sus compañeros se acercaban, el perro escupidor de fuego llevó su poder demoníaco al extremo, provocando que las llamas ardieran aún más ferozmente sobre su cuerpo. Miró fijamente a Mohua con una luz feroz brillando en sus ojos. En un instante, Mohua supuso que estaba preparado para luchar hasta la muerte. Mientras lo matara y devorara su carne y sangre para reponer su de sangre, podría continuar enredándose con Dao y los demás, o al menos, retirarse con facilidad. La mirada de Mohua se agudizó mientras recogía la técnica bola de fuego entre sus dedos. A esta distancia, le bastó a Mohua lanzar la técnica bola de fuego, pero no sabía qué tan efectiva sería contra la bestia monstruosa. Sin embargo, antes de que Mohua pudiera soltar la técnica de la bola de fuego, un cuchillo descendió del cielo y atravesó al perro escupidor de fuego, sujetándolo firmemente al suelo. El perro escupidor de fuego luchó unas cuantas veces y las llamas en su cuerpo se disiparon gradualmente. Finalmente, su aliento cesó, pero la ferocidad permaneció en sus ojos. Mohua se sorprendió y, mirando hacia arriba, vio a Mozan parado solo sobre una roca distante, con el rostro tan quieto como el agua. Un escalofrío se instaló en el corazón de Mohua. Se acabó, había entrado en secreto en la montaña y su padre lo había descubierto. Mohua no se lo había dicho a sus padres porque tenía miedo de que se preocuparan, al mismo tiempo, sabía que no estarían de acuerdo con que él entrara en Big Black Mountain. Aunque la Gran Montaña Negra era peligrosa, no se podía evitar durante toda la vida. Con una preparación minuciosa y precaución, Big Black Mountain no era un lugar de muerte segura. Mohua sabía que sus padres se enterarían tarde o temprano, pero no esperaba que lo descubrieran tan pronto. Su plan para cazar bestias monstruosas en la Gran Montaña Negra apenas había comenzado. Mohua suspiró y finalmente comprendió el sabor de una empresa que fracasa antes de llegar a la mitad. Mozan no dijo mucho, pero su tez claramente no se veía bien. Mohua se sintió aprensivo, e incluso Dao y los demás no se atrevieron a respirar demasiado fuerte. Después de lidiar con el perro escupidor de fuego, Mozan le pidió a Dao y a los demás que regresaran primero a casa. Tío Mo, no culpes a Mohua. Éramos nosotros, Xuanbu dijo débilmente. Muy bien, muchachos, váyanse a casa, dijo Mozan en voz baja. Nadie conoce a un niño mejor que sus padres. Aunque Mohua era joven, era inteligente y decidido. Aunque Dao y los demás eran mayores, cuando jugaban juntos, el que tomaba las decisiones era sin duda Mohua. Al ir a las montañas a cazar bestias monstruosas, no había necesidad de pensar, debió haber sido Mohua quien los convenció. Mozan suspiró. Quería regañar a Mohua, pero no sabía qué decir. Después de que el padre y el hijo regresaron a casa, comieron en silencio. El rostro de Mozan era severo y no dijo nada. Mohua también mantenía sus ojos y nariz hacia su propio plato, comiendo obedientemente. Liu Rua miró a Mozan con expresión desconcertada y luego con curiosidad a Mohua. Después de la comida, justo cuando Mozan estaba a punto de hablar, Liu Rua dijo, War, regresa a tu habitación y lee tus libros.
Las palabras de Mozan se quedaron atrapadas en su garganta y hizo una pausa por un momento. Mo-Hua se sintió aliviado y, con una mirada agradecida a su madre, rápidamente regresó a su habitación. Entonces Liu Rua preguntó, ¿qué pasó? Mozan suspiró y le contó que se encontró con Mo-Hua en Big Black Mountain. Liu Rua se sorprendió, ¿War es tan audaz? Sí, con Big Black Mountain siendo tan peligrosa, si algo le hubiera pasado. Emotion frunció el ceño y habló, su expresión se llenó de miedo retrospectivo. Entonces, ¿qué planeas hacer al respecto?, ella preguntó. Después de pensarlo un rato, Mozan dijo. Por lo que pude ver a la distancia, War no entró a la gran montaña negra por curiosidad o por diversión. Parece que tenía un plan real. Y la forma en que se ocupaba de la caza de monstruos era muy sistemático, estableciendo trap formations, dejando el trabajo final a Dao y los demás. Todo estaba meticulosamente planeado, incluso más minucioso y cauteloso que algunos cazadores de monstruos experimentados. Pero en un lugar como Big Black Mountain, no es el miedo a una entre 1.000.000 de oportunidades, sino el miedo a esa única oportunidad lo que podría suceder. Nadie sabe qué peligros puede encontrar uno. Mozan continuó, con su tono firme, no lo culparé esta vez, pero no puede volver a ir a Big Black Mountain. Liu Rua pensó por un momento, suspiró, tomó la mano de Mozan y dijo suavemente. Debes saber que nosotros, como padres, no podemos acompañar a War toda la vida. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C123. 123 Sparring, segunda actualización, _1. Capítulo 123 Sparring, segunda actualización, _1. Mozan quedó momentáneamente desconcertado. También quiero quedarme al lado de War, verlo casarse y tener hijos, con nietos llenando el pasillo, dijo Liu Rua, con los ojos llenos de anhelo. ¿Pero quién puede predecir el futuro? No tienes que preocuparte, Mozan consoló a su esposa. Liu Rua negó con la cabeza. No estoy preocupado. Sé que te preocupa que War enfrente peligro, pero en la vida de un cultivador, ¿cómo puede no haber peligro? Mozan pensó en ello y no pudo evitar asentir en señal de acuerdo. Incluso para los cultivadores más afortunados, es inevitable experimentar giros y enfrentar situaciones peligrosas varias veces. Especialmente para aquellos cultivadores sueltos como ellos, que ya habían estado luchando por sobrevivir. Liu Rua continuó, como dice el refrán, el amor de un padre por su hijo implica planificar a largo plazo. Somos solo cultivadores de Chi Refinement. No podemos hacerlo invencible al peligro, así que lo mínimo que podemos hacer es enseñarle cómo afrontarlo. Mozan guardó silencio. Acarició el largo cabello de su esposa y su expresión se convirtió en la de resignación. Tienes razón. El cultivo del Tao es largo y arduo. No podemos cuidarlo toda su vida. Solo podemos enseñarle a cuidarse a sí mismo. La noche siguiente, Mozan llamó a Mo-Hua al patio y le preguntó. ¿Qué tan bien dominas tu técnica de movimiento? Mo-Hua, pensando que estaba a punto de ser regañado por su padre, se sorprendió y respondió. Ya prácticamente lo he aprendido. Mozan asintió. Déjame probarlo. Los ojos de Mo-Hua se iluminaron. Vine. Él también quería saber si su padre, que se encontraba en la última etapa del cultivo de Refinement, podría superar su paso de agua. Mo-Hua retrocedió unos 30 pies, se giró para mantenerse firme y, con una mirada concentrada en Mozan, dijo. Papá, estoy listo. Está bien, estate en guardia, respondió su padre. Tan pronto como cayeron las palabras de Mozan, su cuerpo se convirtió en una sombra fugaz que se dirigía a toda velocidad hacia él. ¡Qué rápido! Mo-Hua se sobresaltó y, liberando su sentido divino y encendiendo su poder espiritual, retrocedió. A mitad de su retirada, Mo-Hua perdió de vista a su padre y de repente sintió una ligera presión detrás de él. Un escalofrío lo atravesó y, con un ligero giro, se desvió hacia la izquierda. Apareciendo detrás de Mo-Hua de la nada, Mozan agarró el aire, su expresión fue de leve sorpresa, luego rápidamente mostró su cuerpo nuevamente, su mano derecha continuó alcanzando a Mo-Hua. La expresión de Mo-Hua fue solemne. La velocidad de Mozan era demasiado rápida y sus años de lucha contra Monster Beasts le habían proporcionado abundante experiencia. Sus movimientos eran impredecibles,
a veces sólidos, a veces esquivos. En el sentido divino de Mo-Hua, era casi imposible detectar la figura de Mo-san. Y cuando lo detectaba, Mo-san normalmente ya estaba a su lado. El sentido divino de Mo-san no era mucho más fuerte que el de Mo-Hua. La incapacidad de Mo-Hua para sentirlo se debió puramente a los movimientos rápidos y acciones decisivas de Mo-san, que fueron altamente engañosos y dejaron a Mo-Hua incapaz de determinar su próximo movimiento. Mo-Hua no pudo evitar sentir que su experiencia de combate era muy deficiente. Después de algunos intercambios más, Mo-Hua esquivó el balón de una manera incómoda y nerviosa, apenas logrando aguantar. A medida que la persecución iba y venía, la figura de Mo-san en el sentido divino de Mo-Hua finalmente se volvió más clara y fácil de identificar. Las maniobras evasivas de Mo-Hua comenzaron a mostrar un patrón. Mientras Mo-san dependía de fintas y ataques sorpresa, Mo-Hua también aprendió a mezclar lo falso con lo verdadero, tomando al oponente por sorpresa. Cuanto más chocaban, más serenos se volvían los movimientos de Mo-Hua. Justo cuando la técnica de Mo-Hua estaba alcanzando su ritmo, Mo-san, que apareció de la nada, lo atrapó de repente y lo levantó por el cuello. Mo-Hua quedó desconcertado. «Papá, ¿cómo lograste atraparme?» Mo-san jorobado. «Aún necesitas practicar más tu técnica de movimiento». Aún así, Mo-san todavía estaba profundamente conmovido. La técnica de movimiento de Mo-Hua era mucho más poderosa de lo que esperaba. Durante su reciente persecución, incluso los cultivadores del mismo reino que él probablemente no habrían podido esquivar cada intento. Mo-Hua no solo los había esquivado, sino que también lo hizo con facilidad. Aparte del caos inicial, cuanto más tarde se volvía, más sereno se volvía, sus pasos etéreos y sus movimientos convincentes, a la par de algunos de los cazadores de monstruos experimentados. Además, esta técnica era invisible y sin rastros, sin ninguna indicación de dónde se originaba el poder, cómo se aprovechaba o cómo se retraía. A juzgar por las métricas habituales del cultivo corporal, era simplemente inescrutable. Mo-san no había descifrado realmente esta técnica de movimiento, simplemente había confiado en sus años de experiencia en combate de vida o muerte, así como en su familiaridad con su hijo, para adivinar dónde aparecería Mo-Hua y intentarlo casualmente. Si no hubiera sido por eso, probablemente habrían tenido que entrenar durante docenas de rondas más hasta que Mo-Hua se quedó sin resistencia y expuso una falla, que Mo-san luego pudo explotar para finalmente atraparlo. Olas de emoción recorrieron el corazón de Mo-san. Mo-Hua solo había alcanzado el 5º nivel de refinamiento de Li. Al ver a su padre de pie, con la expresión tranquila, sin mostrar ni alegría ni ira, pero aparentemente perdido en sus pensamientos, Mo-Hua preguntó, «¿Papá?» Mo-san volvió a la cordura, miró a Mo-Hua y, después de pensar por un momento, dijo: «Tu técnica de movimiento no es mala, pero aún necesitas practicar más, no te relajes». Oh, Mo-Hua asintió. Pero pensando que esto también era una forma de elogio, se sintió un poco feliz por dentro. «Papá, ¿también has aprendido una técnica de movimiento?» Mo-Hua preguntó de nuevo. Mo-san negó con la cabeza. «Esta no es realmente una técnica de movimiento de ningún tipo, es solo algo que descubrí por mi cuenta para evitar lastimarme mientras luchaba contra Monster Beasts. Luego aprendí un poco observando a otros y lo junté todo». ¿Una técnica de movimiento puramente orientada al combate?, Mo-Hua preguntó con repentino respeto. Se podría decir que... Los ojos de Mo-Hua se iluminaron. ¿Puedes enseñarme? Mo-san dudó y luego dijo: ¿No has aprendido una técnica de movimiento? No aprendas demasiados a la vez, domina uno primero. Podría usarlo como referencia, sugirió Mo-Hua. Después de un breve momento de reflexión, Mo-san asintió. Está bien. Mo-san le mostró a Mo-Hua varios pasos básicos de la técnica. Algunos movimientos eran similares al paso de agua, pero ligeramente diferentes. Otros eran pasos aparentemente simples de avance y retroceso, y luego había diversos movimientos de otras técnicas. Al final, todos se mezclaron en un conjunto de movimientos concisos y nítidos. Parecía ser un mosaico de diferentes elementos, pero Mo-Hua no lo tomó a la ligera en absoluto. Este era, en lo que a él respectaba, el conjunto de movimientos más amenazantes que había enfrentado y ni siquiera podía pensar en cómo contrarrestarlo. Era sencillo, eficiente, sin movimientos superfluos,
enfatizando la adaptabilidad y el principio de ganar al no tener movimientos fijos contra alguien con un repertorio establecido. Se podría decir que eran todas aberturas, pero si se usaba bien, también se podría decir que era impecable. ¿Qué pasaría si estos pasos pudieran desglosarse e integrarse en el paso de agua? ¿Eso haría que el paso de agua fuera aún más poderoso? Vigorizado, Mohua memorizó seriamente todas estas técnicas y planeó practicarlas más cuando encontrara tiempo. Mozan recordó la técnica de movimiento que había usado Mohua y aún así la encontró increíble, preguntando: ¿el líder de la corte Sang le enseñó esta técnica? El tío Sang me dijo que no lo dijera. Mozan asintió y no pudo evitar pensar para sí mismo: ¿no es eso lo mismo que decirme: papá, ya no estás enojado? Mohua preguntó en voz baja. Mozan lo miró fijamente. ¿Aún sabes que puedo enojarme? Mohua se rió entre dientes. Levántate temprano mañana por la mañana, dijo Mozan. ¿Mañana por la mañana? Mohua quedó desconcertado. Sin decir nada más, Mozan se giró y se fue. A las 6 de la mañana del día siguiente, Mohua se levantó y salió al patio, solo para ver que su padre Mozan ya había estado allí temprano. Tu madre preparó el desayuno, come algo primero, dijo Mozan. Después de que padre e hijo terminaron de comer, Mozan sacó a Mohua de su casa. Los dos caminaron por las calles temprano en la mañana, salieron de las puertas de la ciudad de Tongxian y pisaron el sendero de montaña en las afueras de la ciudad. Papá, ¿a dónde vamos? Incapaz de contener su curiosidad, preguntó Mohua. Mozan se quedó en silencio por un momento y luego dijo: te llevaré a la gran montaña negra. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C124. Entrando a la montaña, 3 actualizaciones más, _1. Capítulo 124. Entrando a la montaña, 3 actualizaciones más, _1. La casa de monstruos es peligrosa y originalmente no quería que te involucraras en este asunto, pero como has aprendido técnicas de movimiento y tienes el poder de protegerte, te enseñaré todas las habilidades de la casa de monstruos. Mozan miró a Mohua y dijo: estas son lecciones resumidas de la vida y la sangre de los cazadores de monstruos a lo largo de decenas de miles de años. Apréndelos bien. Incluso si no te conviertes en cazador de monstruos en el futuro, sin duda te serán útiles. La carita de Mohua estaba seria mientras asentía solemnemente. El primer objetivo de la caza de monstruos no es matar bestias monstruosas sino familiarizarse con el terreno. La topografía de Big Black Mountain es compleja y está atravesada por diversas formas del relieve. Necesitas familiarizarte con los caminos, saber dónde hay picos, dónde hay acantilados, dónde hay cuevas, donde deambulan bestias monstruosas, donde el miasma es denso y que hierbas espirituales son venenosas. Si los conoces bien, aunque tu cultivo no sea suficiente cuando te encuentres con peligro, sabrás cómo evitarlo y no perder la vida. Por el contrario, si no conoces el terreno, la geografía, si no te envenena el miasma o las plantas tóxicas, o entras accidentalmente en la guarida de una bestia, incluso si tu cultivo es alto, será muy difícil salir vivo de la gran montaña negra. Te llevaré por la montaña exterior, y debes recordar el terreno, la ubicación de pequeños arroyos, miasmas, marismas venenosas y espesos bosques. Después de terminar de hablar, Mozan caminó por el sendero de montaña. Mohua la siguió de cerca, memorizando el camino bajo sus pies y el paisaje a lo largo del camino. Cuando se encontraban con lugares peligrosos, Mozan se detenía específicamente y se los explicaba cuidadosamente a Mohua. Por ejemplo, donde el miasma era delgado, que cimas de montañas tenían miasma denso, y en lugares donde el miasma era grueso, no se debía permanecer más de media hora, o el miasma invadiría el cuerpo, causando confusión y mareos. Algunos bosques espesos producían una densa niebla. Si uno entraba accidentalmente, se perdía. A menos que el sol estuviera alto al mediodía y la niebla de la montaña se disipara, nunca podrían encontrar la salida. También había pantanos venenosos que albergaban algunas bestias monstruosas altamente venenosas cuyo color de piel cambiaba con las plantas, lo que requería una cuidadosa vigilancia. ¿Y qué picos de montañas tendrían grandes demonios vagando? ¿Y qué señales indicarían la presencia de un gran demonio? Caminando de mañana a noche de esta manera, solo cubrían una pequeña parte de la montaña exterior de Big Black Mountain. Cuando llegó la tarde y el cielo se oscureció,
Mozan llevó a Mojoa a un pequeño campamento en la ladera de la montaña. El campamento era una pequeña cueva con su entrada oculta por hierba y madera, sellada con una puerta de hierro. Se pintó una formación simple en la puerta para evitar que las bestias monstruosas atacaran. El campamento no era grande, pero tenía algunos alimentos secos, hierbas diversas y algunos lechos de piedra toscos. Este es un campamento temporal para que los cazadores de monstruos descansen o pasen la noche. Es muy rudimentario, pero basta con refugiarse. Mozan luego señaló la puerta de hierro y dijo, hay una formación en la puerta. No es bueno, pero sí utilizable. Si te persiguen bestias monstruosas y no tienes donde esconderte, puedes refugiarte en el campamento, activar la formación y la mayoría de las bestias monstruosas no podrán entrar. Mojoa asintió con la cabeza. Padre e hijo pasaron la noche en el campamento. Al día siguiente, al amanecer, se levantaron y continuaron por el sendero de montaña. Mientras Mozan caminaba, explicó. De esta manera, después de pasar días y noches en Big Black Mountain, Mozan tardó 7 días completos en finalmente guiar a Mojoa alrededor de toda la montaña exterior de Big Black Mountain. Después de regresar a casa, Mojoa se sintió dolorida por todas partes, sus pantorrillas estaban hinchadas, se sentía mareada y tenía un dolor de cabeza hinchado debido al miasma que había inhalado. A pesar de que había tomado una píldora repelente de miasmas, su frente todavía palpitaba de dolor. Liu Rua le pidió al viejo señor Feng que preparara Clearing Mind Soup, que Mojoa bebió, y luego ella le aplicó una medicina herbal anti-hinchazón en el cuerpo. Al ver la tez pálida de Mojoa, se sintió muy desconsolada y se quejó con Mozan. Podrías haberle enseñado lentamente. No había necesidad de permanecer en las montañas durante 7 días y pasar por tantas dificultades. Al ver a su esposa enojada, Mozan susurró una explicación. Tarde o temprano habría que afrontar estas dificultades. Si sufre un poco ahora, le resultará más fácil en el futuro. Liu Rua entendió esto pero aún así estaba molesto. Por la noche, ella solo le daba a Mozan unas gachas simples y panecillos al vapor, ni siquiera un plato de pepinillos. Emotion solo podía reír y llorar ante la situación. 2 días después, Mojoa se había recuperado y su cuerpo ya no estaba plagado de dolencias. Pensando que habían pasado casi 10 días desde la última vez que visitó Forgetful Residence, Mojoa trajo algo de carne y vino para presentar sus respetos al señor Swan y explicarle los motivos de su ausencia. Al ver que Mojoa todavía parecía un poco pálido, el señor Swan le dijo que regresara y descansara, diciendo que no tenía tantas reglas allí y que no se preocupara. Mojoa también trajo algunos pasteles crujientes y piñones para Old Koe, y luego trajo algunos bocadillos y vino de frutas para los hermanos de la familia Bai. Bai Sisen escuchó que Mojoa podía ingresar a la Gran Montaña Negra para cazar monstruos y sintió muchísima envidia. Estaba estrictamente supervisado por la tía Sue, y mucho menos cazaba monstruos, incluso deambular era difícil. Mojoa le dio una palmadita en el hombro con simpatía, pero no pudo ayudarlo. Unos días después, Mozan llevó a Mojoa nuevamente a la Gran Montaña Negra. Esta vez no fue necesario explicarlo todo con gran detalle, solo familiarizarse con el terreno y la topografía, por lo que solo se necesitaron 3 o 4 días para atravesar las montañas exteriores. Cada vez que Mozan tenía tiempo libre, llevaba a Mojoa a caminar por las montañas. Mojoa se familiarizó cada vez más con las zonas exteriores de la Gran Montaña Negra. Cuando Mozan sintió que ya era hora, llevó a Mojoa a un acantilado en la montaña exterior. El acantilado era empinado, las extrañas rocas escarpadas y, mirando hacia abajo, se podía tener una vista clara del paisaje en la cintura de la montaña. Después de confirmar la seguridad circundante, Mozan le dijo a Mojoa, ahora que estás bastante familiarizado con la montaña exterior, te enseñaré a que prestar atención cuando trates con bestias monstruosas. Mojoa estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una roca, escuchando atentamente. El código de conducta para un cazador de monstruos, primero es, conocerse a sí mismo y a su enemigo, y segundo es, prever y establecerse. Conócete a ti mismo y a tu enemigo, significa que debes reconocer tu propia fuerza. Si tu cultivo es profundo, ¿qué hechizos, artes marciales, artefactos espirituales y otras técnicas tienes? Al mismo tiempo, debes estar familiarizado con las bestias monstruosas, incluido su reino, y de sangre, poder demoníaco y hábitos. Donde la bestia monstruosa es fuerte,
donde es débil, si es traicionera, si podría fingir la muerte, etc. Después, pesen la fuerza de cada uno. Si puedes matarlo, entonces actúa, si no puedes, evita acciones imprudentes. Si durante la lucha a muerte descubres un cambio inesperado, una bestia monstruosa que creías que podías matar ya no puede ser asesinada, debes planificar con anticipación y retirarte a tiempo. De lo contrario, una vez que tu poder espiritual se agote, serás tú quien muera. Prever y establecer. Consiste en estar preparado antes de que llueva y hacer planes exhaustivos de antemano para todo. Especialmente cuando te enfrentas a poderosas bestias monstruosas, si puedes matarlas, qué usarás para matarlas, cómo matarlas y qué hacer en caso de una emergencia, todo esto debe considerarse de antemano. Si no planificas con anticipación y actúas precipitadamente, una vez que se comete un error, las bajas son inevitables. Mozan lo explicó detalladamente. Mojo escuchó atentamente, captando los matices. Por ahora, solo escucha. Una vez que te hayas enfrentado a bestias monstruosas suficientes veces, naturalmente lo entenderás, añadió Mozan. Mohua asintió. Hay otro punto que debes recordar, aconsejó Mozan, pase lo que pase, si no necesitas actuar, no lo hagas, pero una vez que lo hagas, debes ser despiadado. ¿Despiadado? Mohua estaba algo sorprendido. Los cazadores de monstruos convierten a las bestias monstruosas en sus enemigos. Si no eres despiadado, las bestias monstruosas lo serán. Si no los matas, serás tú quien los mate. ¿Pero qué significa ser despiadado? Mozan levantó ligeramente las cejas y dijo. Cuando no actúes, no reveles ninguna intención de matar. Cuando llegue el momento de actuar, no lo dudes en absoluto. Tan pronto como el oponente muestre debilidad, golpea primero y con fuerza, buscando un golpe letal, y no le des al oponente la oportunidad de contraatacar. Un oponente que no actúa es el mejor tipo de oponente. Mohua quedó un poco sorprendido por estas palabras provenientes de su padre, un hombre con cejas pobladas y ojos grandes. Después de dudar un momento, Mohua no pudo evitar pedir confirmación, ¿no es eso un poco antideportivo? La expresión de Mozan se volvió severa cuando dijo en serio, para un cazador de monstruos, no hay victoria ni derrota, solo vida y muerte. Una victoria, por antideportiva que sea, sigue siendo una vida. Una derrota, por gloriosa que sea, sigue siendo la muerte. Después de hablar, Mozan le dio una palmadita en la cabeza a Mohua. La vida de un cultivador suelto no es fácil, si puedes vivir, debes hacer todo lo posible para mantenerte vivo. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C125. Yu Chenji, parte 4-1. Capítulo 125. Yu Chenji, parte 4-1. Mohua se familiarizó con las áreas exteriores de la Gran Montaña Negra y luego dibujó su propio mapa de la montaña exterior. El llamado mapa era el utilizado por los cazadores de monstruos, que marcaba la topografía de la montaña, arroyos y ríos, miasmas y marismas venenosas, áreas donde deambulan las bestias monstruosas, etc. Emotion también tenía un mapa en su poder, pero era muy rudimentario, básicamente solo mostraba algunos senderos de montaña y nada más. Para un cazador de monstruos experimentado, un mapa no era algo dibujado en papel, sino memorizado en la mente. Después de todo, no sería posible que una bestia monstruosa te persiguiera y tendrías que detenerte a mirar un mapa para determinar en qué dirección correr. Pero Mohua no era un cazador de monstruos experimentado, ni siquiera contaba como cazador de monstruos, por lo que quería hacer un mapa más detallado. Entonces, Mohua hizo sus anotaciones basándose en el antiguo mapa de Mozan. Desde las formas de las montañas hasta los cursos de agua, todos los puntos de interés a lo largo del camino fueron marcados con seriedad. Después de que Mozan lo llevó a través de la montaña exterior varias veces más, Mohua completó gradualmente el mapa y finalmente hizo que toda la topografía de la montaña exterior no solo quedara dibujada en el mapa sino también grabada en su mente. Mozan puso a prueba casualmente a Mohua con algunas preguntas. Por ejemplo, donde el miasma era venenoso, donde vagaban las bestias monstruosas, donde estaban los campamentos y donde esconderse en caso de peligro, etc. Mohua respondió con facilidad, incluso más claro que algunos de los veteranos cazadores de monstruos. Mozan suspiró y luego respiró aliviado y después de eso,
no le prestó mucha atención a Mohua. Así, Mohua fue a buscar a Dao y a sus dos hermanos, y se aventuraron juntos a las montañas. Mientras Dao y sus hermanos mataban bestias monstruosas, Mohua las desangró y luego todos dividieron las piedras espirituales. La división del trabajo era clara y eficiente. Pero el tío Mo realmente te dejó entrar a la montaña. A Xiao todavía le resultaba un poco difícil de creer. Ustedes tampoco van a la montaña, yo también puedo. Mohua, mientras sangraba una bestia monstruosa con forma de jabalí, dijo. Pero es lo mismo. Exactamente, ese día cuando vi al perro escupidor de fuego cargándote, comencé a sudar frío. Afortunadamente tu técnica de movimiento es buena, de lo contrario, habría sido realmente aterrador. Los tres todavía sentían escalofríos cuando lo recordaban. Sin embargo, Mohua, tu técnica de movimiento es realmente asombrosa. Xuanwu no pudo evitar elogiar. Nunca había visto una técnica de movimiento así antes. Era como agua fluyendo y como una mariposa, lanzándose de manera impredecible, lo que dificultaba su agarre. Estar tan cerca de un perro escupidor de fuego furiosamente enfurecido y ni siquiera que le toquen el dobladillo de la ropa. Mohua dijo algo tímidamente, se lo debo a ese tío de buen corazón que pasó por allí, pero acabo de aprender lo básico. Después de guardar la botella de jade llena de Monster Blood, Mohua agregó. Ya terminé de sangrarlo, ustedes pueden desollarlo. Este cerdo es realmente grande, probablemente podría venderse por una buena cantidad de Spirit Stones. Inspirados, los tres hermanos Dao comenzaron a desollar y deshuesar al monstruo cerdo, preparándose para venderlo por Spirit Stones. Al no tener nada que hacer, Mohua revisó su bolsa de almacenamiento y descubrió que ya tenía varias docenas de botellas de Monster Blood. Pero Mohua sintió que tal vez no fuera suficiente. 9 patrones de formación es un umbral importante para un maestro de formación. Después de llegar a la fase media del refinamiento necesitas resolver formaciones para atravesar el cuello de botella del Yanhue celestial, que también es un umbral importante. Ambos umbrales requieren mucho dibujo de formación, por lo que, naturalmente, cuanto más tinta espiritual, mejor. Lo mejor es abastecerse de Monster Blood. Pero, ¿cómo podrá abastecerse más? Mohua frunció ligeramente el ceño. Después de todo, los tres hermanos Dao solo estaban en el 6º nivel de refinamiento y matar a una bestia monstruosa en un día ya era todo un logro. Si el propio Mohua tomara acción, enfrentándose a una bestia monstruosa moribunda, aunque podría arreglárselas con su técnica de movimiento, matarla todavía sería un poco difícil y solo podría confiar en la técnica de bola de fuego. La técnica de bola de fuego no era muy poderosa, y contra bestias monstruosas con pieles y carne gruesas, especialmente aquellas con poder demoníaco de la serie Fuego, su efectividad tuvo que descartarse aún más. Al matar a una bestia monstruosa moribunda, probablemente necesitaría disparar varias técnicas de bola de fuego para tener éxito. Cada vez que Mohua tenía tiempo, practicaba la técnica de bola de fuego, que ahora se había vuelto rápida y precisa, permitiéndole incluso atacar antes de que una bestia monstruosa pudiera hacerlo. Pero incluso si pudiera usar la técnica bola de fuego para matar 10 bestias monstruosas, un solo defecto, si fuera explotado por un monstruo, lo pondría en peligro. Por 10 botellas de Monster Blood y algunas Spirit Stones, realmente no valía la pena correr el riesgo. Mohua pensó durante varios días, pero todavía no había encontrado una buena solución. No fue hasta ese día, cuando estaba paseando por la montaña exterior y actualizando su mapa, que se encontró con Yu Chenji, que lideraba un equipo de caza de monstruos. Yu Chenji era el hijo mayor del Elder Yu, con un cultivo del 9º nivel de refinación de I, bastante impresionante y bastante respetado entre los cazadores de monstruos. Por lo general, dirigía equipos para cazar monstruos en la montaña interior, pero hace unos días recibió la noticia de que una bestia monstruosa bastante problemática había aparecido en la montaña exterior. Aunque solo estaba en la fase media del primer rango, era difícil lidiar con ello. Resulta que Yu Chenji tenía algo de tiempo libre este día, por lo que trajo temporalmente algunos cazadores de monstruos a la montaña exterior para cazar a esta criatura. Yu Chenji estaba en alerta máxima, buscando rastros de la bestia con algunos cazadores de monstruos, cuando de repente escuchó a alguien llamándolo, con una voz bastante juvenil. Yu Chenji se sobresaltó, miró hacia arriba y vio a un joven cultivador parado en una roca distante, saludándolo.
Casi se le cae la mandíbula en estado de shock. ¿De dónde vino este niño? Esta era la gran montaña negra. ¿Cómo entró el niño? ¿Y cómo se atrevió a entrar? ¿No tenía miedo de ser devorado por las bestias monstruosas? Cuando Yu Chenji reconoció a la persona, saltó de nuevo y soltó, Mo Hua. Se acordó de Mo Hua. El hijo de Mo San, bastante joven, con una apariencia inteligente. Dibujó bien las formaciones y su padre le había dicho que cuidara al niño. Un escalofrío recorrió el corazón de Yu Chenji, seguido de una ola de miedo. Un maestro de formación junior entre cazadores de monstruos, si fuera devorado por un monstruo, la pérdida sería enorme. Yu Chenji se acercó en un instante, dio 2 pasos en un solo paso, llegó directamente al costado de Mo Hua, lo levantó de la roca y lo colocó en el suelo. Tío Yu, tu técnica de movimiento es realmente buena. Mo Hua lo elogió cuando aterrizó. Está bien, Yu Chenji respondió modestamente, luego pensó que algo no estaba bien. Ahora era realmente el momento de discutir esto. Miró a Mo Hua, luego escaneó los alrededores y no pudo evitar preguntar, ¿dónde está tu papá? Mi papá está en la montaña interior. No, quiero decir, ¿no está tu papá contigo? No puedo ir a la montaña interior, dijo Mo Hua. A Mo Xuan le había dicho que jugara en la montaña exterior, con instrucciones estrictas de no ir a la montaña interior. Mo Hua obedeció estrictamente, no se atrevería a poner un pie allí ni siquiera si estuviera condenado. Yu Chenji aclaró, lo que quise decir es, ¿no está tu papá a tu lado? Tiene que ir a cazar monstruos a la montaña interior, no siempre puede acompañarme, explicó Mo Hua. Yu Chenji quedó estupefacto. ¿Quieres decir que Mo San te llevó a la montaña y luego te dejó en la montaña exterior? ¿Mo San había perdido la cabeza? No exactamente, dijo Mo Hua, vine con Dao y los demás. Mi papá solo me permitió entrar a la montaña exterior, me prohibió entrar a la montaña interior. Yu Chenji, palabra por palabra, preguntó lentamente, ¿estás diciendo, Mo San, que te permitió venir a la montaña exterior? Mo Hua asintió. Yu Chenji sintió una oleada de ira. ¿Qué clase de broma fue esta? La montaña exterior todavía era parte de la gran montaña negra. Había venenos, miasmas y bestias monstruosas. No subestimes el peligro de la montaña exterior. A Yu Chenji le llevó mucho tiempo recomponerse. No hablemos de esto, Mo Hua dijo. Tío Yu, ¿podrías hacerme un favor? Yu Chenji había hecho algunas preguntas triviales, interrumpiendo la línea de pensamiento de Mo Hua, casi haciéndole olvidar lo que originalmente quería hacer. ¿Un favor? Yu Chenji se sorprendió, ¿para encontrar a alguien que te enviara de regreso? No, Mo Hua agitó su mano, acabo de entrar a la montaña, ¿por qué regresar ahora? Mo Hua evaluó sigilosamente a los cazadores de monstruos de Yu Chenji y susurró. ¿Podría tomar prestadas algunas personas tuyas? Contacto, 2.